es la apertura más fácil contra D4? En este vídeo voy a explicaros por qué me gusta tanto D5 enigmático y por qué la considero la más simple y la más práctica contra este avance de peón dama. Y para ello nos vamos a basar en la herramienta de explorador de aperturas de Lichess, que para aquellos que no lo conozcáis es una base de datos muy potente porque tenemos todas las partidas que se han jugado en Lichess que podemos filtrar por los diferentes rangos de elo, y también tenemos una base de datos de maestros, como veis aquí, donde podemos ver las partidas de gente de más de 2200, por lo cual es muy útil a la hora de preparar aperturas. Vamos a ver por qué es tan fácil este D5 enigmático. Contra D4, por supuesto, vamos a jugar D5, y aquí las blancas lo principal es jugar con el gambito de dama. Como veis en la base de datos de maestros, el 77% de las veces. Tras C4, la respuesta que nosotros vamos a buscar es E6, una de las más sólidas. Y aquí las blancas tienen varias opciones, pero prácticamente, como veis, pasan por el desarrollo del caballo a C3 o el caballo a F3. En nuestro caso, la mayoría de veces va a transponer. Por ejemplo, si caballo C3, nosotros vamos a hacer el avance enigmático a 6, que lo veis por aquí por debajo, la opción número 6, con solamente el 3% de las partidas. Después de este A6, en la base de datos de maestros, el 88% de las veces se juega C por D5. Y tras E por D5, llegamos a la famosa estructura Carlsbad, que veremos más adelante. ¿Por qué es tan fácil este D5 enigmático? Porque vamos a llegar a posiciones muy similares casi siempre, y además vamos a pillar por sorpresa a nuestros rivales, porque se juega muy poquitas veces este avance enigmático A6. Esta estructura, por supuesto, la tenemos que dominar, y por eso vamos a ver algunos ejemplos de cómo jugar. Ahora, si vosotros tenéis un elo inferior a 2000 o 2200 de elo en línea, tengo buenas noticias, porque la mayoría de las veces ni siquiera vais a llegar a esta posición. Fijaos, voy a retroceder un poquito, vamos a ir desde el principio, desde el movimiento de 4, y vamos a cambiar la base de datos. En vez de maestros, vamos a poner Lichess, y aquí en la ruedecita vamos a poner partidas de menos de 1600 de elo, aunque pasa similar en rangos un poquito más altos. Filtramos por este rango de elo, y ahora vamos a ver cómo juegan las blancas aquí. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer D5. De nuevo, C4 es la opción más empleada, el gambito de dama. Nosotros vamos a jugar E6, que es una de las principales, y aquí las blancas de nuevo juegan caballo C3 o caballo F3 como las principales alternativas. Vamos a ver, si por ejemplo caballo C3, aquí ya vemos cuando se juega A6. Lo tenemos aquí enterrado. Solamente una partida de cada 100 se juega este avance enigmático a 6, por lo tanto es muy difícil que en este rango de elo conozcan este D5 enigmático. Contra A6, ¿hacen C por D5? No. En este caso, la mayoría de partidas os van a hacer caballo F3, que se considera ya dudoso, y es que las blancas se pueden quedar en una posición perdedora rápidamente. Esto no voy a entrar muy en detalle porque subí un vídeo que tendréis por aquí, en donde explico esta variante y alguna otra de las principales. Además, en la clase de prueba del curso de D5 enigmático tenéis justo la clase con todo el vídeo, entrenamiento, jugadas importantes, truquitos de esta opción, así que si os registráis a la clase de prueba ya vais a poder saber este D5 enigmático al que os enfrentaréis en la mayoría de partidas. Así que también tendréis el enlace abajo, arriba. Esto es realmente lo más importante si tenéis elo inferior a 2000 en línea. Solo indicaros a modo de recordatorio que aquí vamos a capturar el peón de C4 y ante la opción más jugada, que es E4, vamos a defender con B5 nuestro peón, y va a ser muy difícil de recuperar para las blancas. Si por ejemplo, bueno, en esta posición tras B5, si nos hacen A4, vamos a seguir con B4 y este caballo no tiene buena retirada. Por ejemplo, caballo A2, que es la más jugada, alfil B7 y ponemos presión en E4. Podéis ver el vídeo y lo tendréis mucho mejor explicado. Por lo tanto, esta variante no sería buena para las blancas. También hay que decir que podemos llegar por el otro orden. Por ejemplo, aquí caballo F3, de nuevo A6 es
no la sexta, es mucho más abajo. La tenemos aquí también con el 1%, pero incluso menos jugada que contra caballo C3. Aquí, de nuevo, la jugada más habitual es caballo C3, por lo tanto, por eso es tan importante conocer esta línea. Es la que más veces llegaréis con mucha diferencia. Pero, por supuesto, tenemos que estar preparados para cuando las blancas capturen en D5. Por lo tanto, voy a poner la base de datos de maestros para ver esta variante con C por D5. E por D5 y caballo C3. Esta es la principal variante dentro del D5 enigmático. Si domináis esta estructura de peones, también combinada con el D por C4 que hemos visto antes, podréis jugar D5 enigmático hasta aburriros y ganar muchísimos puntos. Así que os animo a aprenderlo, a practicarlo en línea y ya me diréis vuestros resultados. Vamos a tratar de entender esa estructura y para eso nos estorban las piezas, así que las voy a quitar todas. Vamos a verlo solo con peones. Esta es la estructura Carlsbad, que se caracteriza en este caso porque un bando tiene la columna E semiabierta, mientras que el otro tiene la columna C semiabierta. Esto significa que las negras en este caso van a jugar en este lado del tablero, mientras que las blancas van a jugar en este flanco, en el flanco de dama. ¿Cuáles son los planes de las blancas? Vamos a empezar por los planes de nuestro rival, lo tenemos que entender perfectamente para después nosotros poder elaborar los nuestros. El principal plan de las blancas en esta posición es el ataque de minorías, que es avanzar sus peones del flanco de dama, como son 2 contra 3, por eso se llama ataque de minorías. Bien, el plan pasa por llegar a la ruptura B5 para debilitar nuestra estructura. Imaginemos que nosotros no hacemos nada, imaginad también que hay muchas más piezas en el tablero, por supuesto, pero imaginad que hacemos algo así. B por C6, B por C6. ¿Qué han conseguido las blancas? Debilitar nuestra estructura, el peón de C6 queda muy débil, imaginad 2 torres aquí presionando con todo contra este peón. Por lo tanto, las blancas habrían conseguido su objetivo de debilitar nuestra estructura en el flanco de dama. Hay maneras de evitarlo, por supuesto, pero este es el plan principal. Otros planes que tienen las blancas en esta posición. Vamos a verlo ahora con un caballo. Por ejemplo, en esta posición las blancas podrían poner un caballo en E5 y apoyarlo con F4. Tenemos que saber también cómo contrarrestar este tipo de planes. Por ejemplo, contra caballo E5 y F4, nuestro plan pasa normalmente por la ruptura C5 para debilitar el peón de D4. Por ejemplo, vamos a imaginar caballo E5, rey F8, F4 y ahora nosotros con una dama aquí, por ejemplo, vamos a buscar el avance C5. Si las blancas, por ejemplo, no hacen nada, vamos a poner A3. Vamos a jugar C por D4, E por D4 y ahora vamos a poner mucha presión en este peón. Imaginad una dama aquí, un caballo que pueda estar en C6 o que pueda llegar a E6 o F5. También, por supuesto, vamos a intentar dominar esta casilla que se ha quedado débil, el punto E4, el cual ya las blancas no van a poder controlar con sus peones. Por lo tanto, un alfil en F5, un caballo en E4 pueden estar muy bien situados. Perfecto, este es otro plan. Volvemos a la estructura con peones. El tercer plan de las blancas pasa por jugar F3 y E4, pero justamente contra este D5 enigmático no va a ser tan fácil porque la mayoría de veces las blancas ya van a contar con un caballo en F3. Tendrían que retirar el caballo y después jugar F3 y E4. Pero para que lo conozcáis, este avance F3 y E4, nuestro plan va a ser muy similar. Normalmente cuando el peón venga a F3, nosotros vamos a romper con C5 y ya nunca va a ser fácil este avance E4. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta porque imaginad que no hacemos nada contra este plan, rey H8, las blancas jugarían E4, rey G8, imaginad un caballo nuestro en F6, va a venir E5, F4, F5 y nos podemos quedar completamente aplastados en esta posición. Así que el tercer plan de las blancas es justamente este ataque de minorías. El cuarto plan de las blancas pasa por enrocarse en largo, que es mucho más agresivo. Imaginad que el rey de las blancas en vez de en G1 esté en C1. Fijaos que esta columna se puede abrir rápidamente. Entonces cuando el rey de las blancas esté en C1, nosotros vamos a lanzar un ataque rápido con nuestros peones. También puede pasar con C5, etc. Un plan alternativo es que cuando las blancas se enrocan en largo, nosotros también nos podemos enrocar en largo. Imaginad que nosotros tenemos
el rey aquí, nos vamos a enrocar en largo, vamos a hacer rey b8 y se va a llegar a una posición diferente donde el juego va a estar más centrado en el flanco de rey, que es donde podremos avanzar nuestros peones sin ningún tipo de miedo. Perfecto, ya conocemos los planes de las blancas, pero ¿cuáles son nuestros planes? Pues bien, el plan del negro pasa normalmente por... Primero, frenar este ataque de minorías del blanco. Nos tenemos que centrar en ello. Primero tenemos que intentar que no sea fructífero este plan de las blancas de debilitarnos el flanco de dama. Hay que intentar pararlo como sea y vamos a ver algunos ejemplos. Después, cuando consigamos frenar este ataque de minorías, nos vamos a ir al flanco de rey a intentar atacar a este rey, donde tenemos una ventaja de espacio, donde podemos circular con nuestras piezas por aquí. Podemos incluso avanzar nuestros peones del flanco de rey para intentar con todas nuestras fuerzas montar un ataque a ese rey que normalmente no está acompañado de muchas piezas. Veremos algún ejemplo. Vamos a ver primero cómo frenar este ataque de minorías, que sería la primera fase del plan. Y para ello voy a poner en esta posición dos caballos y dos torres. Normalmente suele haber damas, puede haber algún alfil, etc. Lo importante en este tipo de estructuras no es saber todo de memoria, es entenderlo, porque se puede llegar con un caballo en F3, un caballo en E2, con el caballo en F4, con un alfil en D3 o el alfil en E2. Hay muchísimos matices. No se puede aprender todo de memoria, sino que tenemos que tratar de entender las ideas básicas. Vale, las negras, ¿qué es lo que quieren? Primero, frenar este ataque y después centrarse en el flanco de rey. Vale, vamos a poner que las blancas inician ya su ataque con B4. Las negras ya tendrían que tomar medidas contra este avance B5. B5 ahora llegaría en buenas condiciones para las blancas, por lo tanto, normalmente vamos a poner un peón en A6, controlando ya este avance. Las blancas, por supuesto, van a intentar un A4 para buscar este B5. ¿Cuál es nuestra situación ideal? Bien, el caballo... Un caballo negro tiene que ir en la casilla D6. ¿Por qué es tan importante? Fijaos, un caballo en la casilla D6, imaginad esta posición donde las blancas ya lanzan su ataque de minorías, caballo E4, A4, las negras juegan caballo, en este caso puede ser A6, imaginad que hay más piezas, por supuesto, H3 y caballo D6. Esta es la situación ideal de nuestro caballo. ¿Qué estamos consiguiendo con ello? Primero, defender nuestro punto débil B7. Segundo, controlar el avance B5. Ahora, B5 no se puede lograr por parte de las blancas porque simplemente estaríamos ganando un peón. Por lo tanto, este plan de las blancas donde centran toda su atención ahora no se podría llevar a cabo, lo cual son muy buenas noticias. Pero es que también el caballo está perfectamente ubicado para saltar hacia adelante. Normalmente la casilla C4 se queda débil, por lo tanto un salto del caballo a C4 puede venir en buenas condiciones. Pero es que también a E4 para buscar un ataque y que esté más cerca del rey enemigo. Por lo tanto, este caballo está perfectamente ubicado en D6. Vamos a verlo en una posición con más piezas, una posición real que podríamos llegar en partida. Fijaos, en esta posición las blancas ya estarían dispuestas a buscar este avance B5, este ataque de minorías, pero nosotros estamos muy bien preparados con nuestro caballo en D6. ¿Qué podríamos hacer ahora? Tenemos varias opciones. La primera, C por B5, A por B5 y A5. Conseguimos un peón pasado, el peón de B5 muchas veces queda débil y además tenemos la casilla C4 para maniobrar con nuestras piezas. Muchas veces el caballo en vez de F6 está por D7 y puede venir a B6. Imaginad, el caballo en vez de en F6 en B6 estaría defendiendo también el peón de D5, buscando también este avance a 4 y encima siendo una pieza bloqueadora del peón de B5. Por lo tanto, esto ya sería ventaja negra, un peón pasado, la columna C a nuestro control, realmente muy buena posición para las negras. Así que, primera opción, capturar con el peón de C y tras la recaptura avanzar con el peón de A. La segunda opción es la contraria, primero capturar con el de A por B5 y avanzar el de C. Muchas veces llegamos a esta posición de peón aislado, el peón de D5 sí que puede quedar débil, pero tenemos mucho dinamismo. Fijaos que tenemos la columna A abierta, la columna C abierta, puede venir en algún momento un torre A3, un caballo siempre puede saltar a E4, por lo tanto esta posición se considera que está igualada y es realmente una de las maneras de emergencia que tenemos de luchar contra este ataque de minorías. El tercer plan, fijaos, si en esta posición en vez de hacer G6, podemos buscar
cortar por lo sano ese ataque de minorías con el avance B5, que aquí sería una muy buena jugada. La idea es que, por ejemplo, si A por B5 o si A5, da igual, nosotros ahora tenemos el control absoluto de la casilla C4. Un caballo aterriza aquí y, aunque el peón de C6 pueda parecer una debilidad, después de colocar el caballo en C4, las blancas no van a poder presionarlo. Por lo tanto, como una debilidad solo es una debilidad si puede ser atacada, el peón de C6 no se podría considerar como tal. Simplemente caballo C4 y nos vamos a quedar con ventaja en esta posición. Después vamos a ver unos ejemplos, porque cuando ya hemos conseguido parar este ataque de minorías, nosotros nos vamos a centrar en el rey de las blancas. Nuestra situación ideal pasa por el caballo en D6. Imaginad entonces si cambiásemos estos caballos, el caballo de F6 por el caballo de C3. Ya con nuestro caballo en D6 estamos muy bien preparados para luchar contra el avance B5 y también para saltar a E4 cuando sea necesario. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar qué intercambios de piezas nos benefician en estas posiciones. Como veis, no son posiciones tácticas muy agresivas donde haya sacrificios y ataque, jaque y mate directamente, sino que son decisiones estratégicas a largo plazo. Por lo tanto, las preguntas que nos debemos hacer son otras. En posiciones tácticas tenemos que buscar todo el rato calcular los jaques, capturas, amenazas, jugadas de iniciativa que ataquen piezas del rival, etc. En este tipo de posiciones son más sutiles, tenemos que buscar qué tipo de intercambio de pieza nos beneficia, cuál es el plan del rival y cómo tratar de evitarlo. Son posiciones más lentas, pero como vais a ver, las negras, cuando consiguen evitar los planes del blanco, van a lanzar un ataque a medio largo plazo, un ataque más controlado, se podría decir. Bueno, jaquetones, todo esto que he dicho está muy bonito en la teoría, pero vamos a ver cómo se aplica en la práctica, ¿no? A ver si es tan bonito como parece. La partida vais a ver que llega por un orden diferente, pero las posiciones son prácticamente iguales, y sobre todo los planes, así que vamos a verlo. Empieza con D4, caballo F6 de Petrosian, C4 y E6. Si caballo C3 y alfil B4 estaríamos en la ninfo india. Las blancas juegan caballo F3 y ahora D5. Tras C por D5 y E por D5 ya estamos en esta estructura Carlsbad. Ya recordáis, la columna E semiabierta para el negro, la columna C semiabierta para el blanco. Las blancas aquí continúan con caballo C3, C6 por parte de Petrosian y alfil G5. Alfil E7, dama C2 y ahora el primer punto importante. Petrosian realiza el avance G6, que puede parecer una locura a primera vista porque estamos debilitando las casillas negras de nuestro flanco de rey. ¿Por qué hizo eso Petrosian? Pues bien, porque otro punto clave de la estructura Carlsbad es este alfil de casillas blancas, el alfil de C8. Es nuestro alfil malo que choca contra nuestra cadena de peones que también está colocado en casilla blanca. Por lo tanto, esta diagonal de aquí es de vital importancia controlarla. Por eso debilitamos nuestro flanco de rey para poder colocar nuestro alfil en esta diagonal con alfil F5. Normalmente, y es lo que pasa en la partida, porque tras E3 y alfil F5 las blancas juegan alfil D3 porque el control de esa diagonal realmente es vital. Por lo tanto, se intercambian nuestros alfiles. Esto ha sido un triunfo para las negras. Nos hemos quitado nuestro alfil malo por el alfil bueno de las blancas, pero es algo muy habitual porque las blancas no quieren sacrificar el control de esta diagonal y de la casilla E4. Por lo tanto, aquí las negras siguen su desarrollo con caballo BD7 y alfil H6 por parte de las blancas, que quieren ya aprovechar esas debilidades negras. No hay nada que temer porque simplemente podemos expulsar ese alfil. Caballo G4, el alfil se retira, alfil G7 sería un error bastante grave por torre G8. El alfil ya no tiene buenas casillas, alfil E5, pero lo podríamos capturar. Por lo tanto, alfil F4, enroque corto y enroque corto. Torre 8 por parte de Petrosian, que busca un desarrollo natural de sus piezas, y tras H3 caballo G-F6. Aquí las blancas buscan un caballo E5 rápidamente. ¿Dónde queremos colocar nuestros caballos? Pues bien, uno en D6 y otro en B6 normalmente, por eso viene caballo B6 de Petrosian. Alfil G5 por parte de las blancas, y ahora es el otro momento clave. Necesitamos cambiar piezas en esta posición porque queremos llegar a esa posición ideal con solo un caballo. No queremos más piezas menores, queremos un caballo en D6 y que el otro caballo y los dos alfiles se hayan ido. Por lo tanto, muy buena jugada de Petrosian, este caballo
E4. Forzamos el cambio de alfiles, alfil por E7, dama por E7, las blancas continúan con dama C2 porque si caballo por E4 hay que indicar que D por E4, las blancas parece que ganan un peón, pero nada de eso porque nos aprovechamos de que el caballo está clavado para ganar una pieza con F6. Por lo tanto, aquí las blancas decidieron retroceder con su dama a C2. Y ya hemos llegado a la situación ideal de nuestros caballos. Un caballo en D6 y otro caballo en B6. Las blancas deciden jugar caballo A4 para intercambiar uno de los caballos, pero estamos más cerca de llegar a esa posición que buscamos en la estructura Carlsbad. Caballo BC4 para intentar intercambiar caballo por C4, caballo por C4, las blancas saltan a C5 y nosotros retrocedemos a D6. Con estas sutilezas, con estos cambios de piezas, Petrosian ha conseguido lo que quería. Un caballo en D6 que está perfectamente ubicado y ahora va a poder centrarse en el flanco de rey. Las blancas continúan con torre a C1. Ya que ha pasado realmente la tormenta en el flanco de dama, hemos conseguido frenar prácticamente por completo este ataque de minorías, hemos conseguido nuestro caballo de D6, es el momento de centrarse ya en el flanco de rey y por eso Petrosian decide jugar dama G5. Vais a ver que ahora ya el plan de las negras va poco a poco pero como una pisonadora porque las blancas realmente no es fácil el buscar cómo evitarlo. Dama D1 por parte de las blancas y H5. Ya conseguimos avanzar nuestros peones del flanco de rey. Rey H1 de las blancas y torre E7. Otra jugada muy habitual. La torre en E7 defiende también el peón de B7. Un concepto en estrategia muy importante es la sobreprotección. En nuestro punto más débil, si conseguimos protegerlo con varias piezas, eso nos da mucha flexibilidad. Porque ahora la torre podría dirigirse a otra casilla, pero el caballo, que estaba atado a la defensa, también. Si queremos en algún momento saltar a C4, ahora lo podremos hacer. Si queremos saltar a F5, también. Por eso, sobreproteger nuestros puntos débiles suele ser una muy buena idea. Pero también tiene otra idea, que es doblarse en la columna E. Por lo tanto, muy buena jugada. Caballo D3 por parte de las blancas y ahora, como decíamos, saltamos a la casilla E4. El caballo estaba perfecto en D6, pero es que ahora en E4 está más cerca de este rey. Las blancas juegan caballo C5, caballo D6, caballo D3. Las negras, por supuesto, no repiten. Esto es algo también muy típico de Petrosian y estos jugadores estratégicos. Van poco a poco, no hay que tener prisa. Por ejemplo, si a caballo 4 las blancas cometen un error, pues habrá sido una buena decisión. Si las blancas repiten la posición, podemos cambiar sin ningún tipo de prisa. Dama F5, no queremos tablas, por supuesto. Las blancas buscan un caballo E5, pero es que ahora nuestro rey está tan seguro que siempre podemos avanzar nuestros peones del enroque sin miedo. Caballo F3 y ahora torre G7. Vamos a disponernos ya para un ataque en trompa contra el rey enemigo. Caballo H2 y torre E8. Fijaos qué pasiva es la posición de las blancas, pero es que no es fácil encontrar un plan aquí. Tenemos una ventaja de espacio, de libertad de movimiento en el flanco de rey, por lo tanto las blancas no han triunfado en su ataque de minorías y ahora van a sufrir las consecuencias. Rey G1, caballo E4. Centralizamos ya nuestro caballo. Dama F3 y ahora, como lo que queremos es atacar, no queremos el cambio de damas. Dama E6. Torre Fd1 y G5, nos lanzamos ya. Las blancas ahora pueden capturar el peón de H5, pero vamos a ver qué profunda era la idea de Petrosian. De hecho, si no hacen dama por H5, ya estamos llegando muy rápidos con el ataque con un posible G4. Por lo tanto, las blancas deciden capturar el peón de H5, pero ahora viene F5. Y es que, fijaos que ya las blancas realmente no van a tener piezas suficientes para defender. Van a pasar todas las piezas, las dos torres, la dama y el caballo, atacando al rey, y las blancas no van a tener una fácil defensa. Aquí G4 está viniendo y el caballo es muy torpe en H2. Las blancas continúan con torre E1, defendiendo porque en algún momento este peón de E3 puede quedar débil. Pero ahora ya seguimos con nuestro plan. G4, avanzamos. Rompemos ahora ya la estructura de peones del blanco.
H por G4, F por G4 y fijaos, si por ejemplo aquí las blancas hacen una jugada como A3, nosotros simplemente vamos a seguir mejorando nuestra posición. Primero con torre F8 atacando el peón, por ejemplo una jugada como torre C2 y torre F5. La dama está prácticamente encerrada, por ejemplo si dama H4 podríamos continuar con dama E8 para jugar con torre H5 cazando esta dama. Realmente es una posición muy delicada para las blancas. En este caso, jugaron F3, ya desesperados por intentar liberar la posición, pero es que tras G por F3, caballo por F3, esta dama también va a sufrir las consecuencias. Torre H7, dama E5 es única jugada y ahora dama C8, otra muy buena jugada. La dama no tiene prácticamente casillas, tiene que ir a la única disponible que es F4 y ahora torre F8. ¿Dónde va esa dama? Tiene que volver a algún sitio, a E5 es la única casilla y torre F5. La dama ha quedado encerrada en mitad del tablero. Realmente las negras habían lanzado ya un ataque tan potente que con torre H5 también las amenazas serían terribles contra el rey de las blancas. Se nota que es este tipo de posiciones que un peón de ventaja no va a decidir el resultado de la partida porque hay tanto ataque que las blancas en el mejor de los casos tendrían que devolver material. Pero fijaos cómo desde esta posición, vamos a volver hacia atrás, desde que las negras consiguen todos los cambios que quieren y colocan el caballo en D6, ya juegan prácticamente de manera libre en el flanco de rey, avanzando poco a poco su posición sin apresurarse en absoluto, torre 8, y en el momento oportuno esa iniciativa se transforma en ventaja decisiva. Una auténtica obra de arte del campeón del mundo Petrosian dentro de la estructura Carlsbad. Espero que os haya gustado, que os ayude a entender este tipo de estructura que, por cierto, podéis llegar por otros órdenes, que eso no os lo había comentado. Fijaos que a la estructura Carlsbad podemos llegar, por ejemplo, después de una Caro-Kann del cambio. Tras la Caro-Kann con C6 y D5, capturamos y ya estamos en una estructura Carlsbad. En este caso, las blancas son las que tienen la columna E semiabierta y las negras la columna C. Por lo tanto, normalmente las negras van a hacer un ataque de minorías en este caso. Pero no solo eso, las blancas también podrían jugar D4 y después de una jugada como alfil F4, C5 y C por D4, el sistema Londres, ya hemos llegado a la misma estructura. Las negras van a intentar el ataque de minorías y las blancas tienen el control del flanco de red. También podemos llegar a través de mi sistema cole enigmático. Muchas veces después de C5 y C3, C por D4 y por D4, las blancas han conseguido la estructura que buscábamos, la estructura Carlsbad. Aquí hay un detalle también a tener en cuenta, que el alfil de C8 está fuera de la cadena de peones. Esto es algo muy grave y esto ya se considera ventaja blanca porque el alfil realmente no tiene ningún futuro y este alfil de las blancas es un auténtico cañón. Por lo tanto, esto de hecho sería un error para las negras. También podríamos llegar, pues por lo que hemos visto, lo más habitual es a través del gambito de dama con caballo F6 y C por D5. Llegamos de nuevo a esta estructura con la que hemos visto la partida de Petrosian. Espero que lo hayáis entendido un poquito mejor. Os recuerdo que tenéis esa clase gratis para saber cómo jugar contra el gambito de las blancas de caballo F3 y caballo C3 capturando en C4 un peón y que os aseguro os va a dar muy buenos resultados si os lo aprendéis. Tenéis acceso a ello en el comentario fijado también en la descripción, así que espero que vayáis, decidme en los comentarios qué os ha parecido, si conocíais los planes de esta estructura y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!